Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Quiero que sigamos en el estudio que hemos estado haciendo de la esperanza cristiana. Y para los que vinieron la semana antepasada a la primera reunión, vimos la promesa de la presencia de Dios, que estaremos siempre con el Señor. Eso fue lo que vimos. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor. Pero eso presenta una serie importante de inquietudes, y hoy día quiero que veamos una de ellas, para poder entender a cabalidad qué significa esto de estar con el Señor. Quiero partir de una premisa. A veces suena contraintuitiva, el día de hoy suena contraintuitiva, pero es así. Dios no creó solo almas. Cuando Dios te creó, Dios no te creó solo como un alma, no eres solo un ser espiritual. Eres también un ser corporal. Dios te dotó de cuerpo y lo que estoy diciendo es absolutamente obvio. Y de hecho, tú no serías humano, no serías un ser completo sin tu cuerpo. Obvio. Ahora, con esa premisa en mente, ¿cómo es que opera esto de la salvación? ¿Cómo es que opera esto de la eternidad en la presencia del Señor? Eso es lo que yo quiero que conversemos el día de hoy. Nosotros comprendemos como creyentes que cuando un creyente muere, parte a estar en la presencia del Señor, ¿sí? Pero por otro lado, también cuando entendemos que el Señor venga a buscarnos, también vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Hay una diferencia entonces entre esas dos? ¿Estar en la presencia del Señor? Quiero que conversemos de esos temas. ¿Qué pasa cuando un creyente parte, muere, el día de hoy? Ayer, por ejemplo, partió a la presencia del Señor un amado escritor, Tim Keller. Partió a la presencia del Señor. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Y qué va a pasar con nosotros en la eternidad futura? ¿Vamos a dejar de ser humanos completos? ¿Vamos a quedar sin cuerpo? Básicamente, quiero plantear si es que piensen, ¿existe alguna arista en el cielo en la que, por maravilloso que pueda ser, perdamos alguna facultad? Como por ejemplo ir y darle la mano a un amigo, darle un abrazo. ¿En el cielo vamos a perder esas facultades? Quiero que conversemos de eso. Quiero que conversemos de eso y mi tema hoy es la resurrección. Es parte fundamental de la esperanza cristiana. Vamos a conversar de la resurrección, el hecho mismo de la resurrección, el qué y el cómo, en mi primer punto. Segundo punto, vamos a hablar del descanso del creyente. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la muerte de la muerte. De ahí les voy a contar qué es lo que me refiero con eso. Querámoslo o no, cuando la sociedad piensa en el cielo, muchas veces se va a uno de dos polos distintos. Uno de esos polos dice que el cielo es un lugar donde todos nuestros apetitos carnales van a ser completamente satisfechos, comilonas, orgías, opulencia, fiesta. Me acuerdo de la película Coco, ¿cierto? Que el lugar de los muertos es una gran fiesta, algo así. Como creyentes rápidamente descartamos esa idea. Nuestro Dios es un Dios santo. Pero también está a veces la otra cara de la moneda y, no guste o no, al menos a mí me pasa que batallo contra esa otra cara de la moneda con mayor frecuencia de la que me gustaría. Y esa cara de la moneda dice algo así como que el cielo es un lugar eterno, etéreo, donde reina la santidad, donde reina la solemnidad y que nuestras almas estarán eternamente en paz, en sagrada contemplación de Dios como seres espirituales. Y si somos sinceros, a veces pensamos algo así como el cielo. Pero eso nos lleva a enfrentar un gran problema.
que si eso fuera así, entonces estar con Cristo, entonces sería o podría ser fome. Podría no ser tan atractivo, podríamos querer hacer cosas antes, podríamos querer dar abrazos antes, podríamos querer hacer excursiones antes, practicar deporte antes de ir al cielo, porque después de todo vamos a perder facultades, ¿no? Vamos a ser espíritus solamente flotando, felices, pero perdiste cosas, perdiste facultades, perdiste cualidades, quedaste en un cielo fome. Pero ¿saben qué? Las Escrituras, la Biblia, Dios en su palabra nos dice otra cosa. Lo pongo de la siguiente manera. Cuando nuestro Señor Jesucristo en su encarnación toma una naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo la está adquiriendo por siempre. No la está adquiriendo solo por 33 años, la está adquiriendo por siempre y para siempre. Él es el Dios eterno que se hizo hombre. Y de ahí se nos desprenden rápidamente dos grandes ideas. Primero, la naturaleza corporal no tiene en sí misma nada de malo. El problema siempre ha sido el pecado, no la materia en sí misma. En segundo lugar, el Señor Jesucristo ascendió al cielo y por lo tanto el cielo tiene una componente física. Y eso es lo que yo quiero plantear el día de hoy. El cielo sí tiene una componente corporal, tiene una componente tocable, tiene una componente palpable. Y eso nos trae esperanza tremenda. Nuestro Señor Jesús ascendió al cielo de forma física, corporal. Y no tengo idea dónde, no tengo idea cómo, pero está en alguna parte. Entendemos que Él es Dios todopoderoso, omnipresente, y por lo tanto en espíritu está aquí también. Pero corporalmente está también en alguna parte. Y quiero que hablemos de esas cosas. Esto es lo que nos está marcando la pauta para lo que quiero tratar hoy día. Colgándome del título La resurrección. La salvación de Dios, la presencia de Cristo por toda la eternidad, no es solo en alma, es en cuerpo y alma. Y eso se va a lograr a través de un mecanismo que se llama la resurrección. Eso es lo que quiero que veamos hoy día. Bíblicamente hablando, la resurrección es darle vida a un muerto, físicamente darle vida. En la mayoría de pasajes del Nuevo Testamento se refiere precisamente a resurrección física, no se refiere necesariamente a una realidad espiritual. Hay algunos pasajes en los que se puede usar como metáfora, ya sea de algo futuro o metáfora física de lo que pasó en el corazón espiritualmente hablando. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice que fuisteis resucitados también con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, espiritualmente hablando. Pero todo el resto, prácticamente todo el resto de los pasajes se refieren a resurrección corporal, a tu cuerpo, no solo a tu alma. La premisa de la resurrección es que nuestros cuerpos van a ser resucitados y van a ser transformados. Dios te está haciendo una nueva criatura y te está haciendo una nueva criatura al 100%, no te está haciendo una nueva criatura solo en tu corazón, solo en tu alma. Él te dio un corazón de carne, escribió su ley en tu corazón, te salvó, te dio su justicia, pero falta una redención y ese es tu cuerpo. Y por lo tanto quiero invitarles a que leamos en 1 Corintios 15 el pasaje por excelencia que habla de la resurrección. Vamos a hablar a grandes rasgos por este pasaje del 19 al 57. Y vamos a ver los elementos que Pablo usa para defender esta doctrina de la resurrección de los muertos. Vamos a rescatar algunas lecciones también. Contexto, lo estaban poniendo en duda. Dice así la palabra del Señor. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15, 19. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas costumbres corrompen las buenas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está dicho, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, cual el celestial, tales también los celestiales, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, hemos leído tu palabra y queremos rogar tu bendición. Háblanos tú, dirige esta reunión y conforta nuestros corazones para que apreciemos más a la persona de tu Hijo. Bendice, te rogamos, esta exposición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pablo va a defender aquí la resurrección corporal, que los muertos van a resucitar. Y tenemos en los versículos 20 al 28 una serie de argumentos relacionados a Cristo, relacionados a Dios. El
qué de la resurrección, qué es la resurrección y a qué está relacionada. La resurrección, estos pasajes lo primero que nos gritan es que la resurrección está completamente ligada a lo que Cristo hizo en la cruz. No puede haber resurrección sin la intervención de Dios. Eso dice este pasaje, y particularmente Cristo el Señor. Cito a un hermano, dice: Dios es el Dios vivo y no puede ser el Dios de los muertos. Solo a partir de la realidad de Dios se puede establecer la realidad de la resurrección. Dios y nuestro Señor Jesucristo, particularmente hablando, son la raíz elemental de la resurrección. Él es el que resucitó, versículo 20 y más abajo 23 también, se constituye como la primicia de los muertos, dice ese pasaje. Primicia de los muertos es hecho. ¿Qué significa esta idea de primicia? Cuando a nosotros nos dicen que algo es una primicia, es como algo novedoso, algo primero. En ese entonces, en el versículo 20, primicias de los que durmieron es hecho, tiene que ver con un fruto. Era a la hora de la cosecha los primeros frutos que salían y se ofrecían dependiendo de la cultura que había. Y eran obviamente los primeros, pero también eran los precursores. Básicamente eran una muestra de cómo venía el resto de la cosecha. Si los primeros frutos venían muy buenos, entonces tú esperabas que el resto también viniera muy bueno. Y si venían malos, tú entendías, chuta, esta temporada no va a ser muy buena. Y lo que dice aquí es que Cristo es exactamente eso, es el precursor, es el primero de la resurrección. Él resucitó y por lo tanto, los que somos de Él también vamos a resucitar. Él es la fuente del poder de resurrección. Alguien dirá, resucitaron un montón de personas antes que Cristo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo resucitó a varios. Sí, pero nadie resucitó de esta forma. Resucitaron simplemente para morir de nuevo. Esta forma es totalmente distinta. Hay un pasaje que dice, Juan capítulo 14, versículo 19, el Señor dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y hay otro pasaje que yo sé que ustedes lo conocen. El Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo que yo les quiero decir, a la luz de estos pasajes de Primera de Corintios, obviamente el Señor no estaba mintiendo. Pero lo que yo les quiero decir es que el Señor tampoco estaba haciendo una metáfora motivacional, bonita. Estaba hablando en serio cuando decía que Él es la resurrección y la vida. Eso quiere decir que va a resucitar a los cuerpos. Versículos 24 y 28 los voy a ver en un rato más, pero también es otro argumento que plantea la idea de que el Señor Jesucristo va a destruir a toda potestad, a todo poder ajeno a Dios, y eso incluye a la muerte. Por lo tanto, la resurrección tiene que existir. Paso a los versículos 29 y 34. Argumentos prácticos. Y estos argumentos tienen la idea, en términos generales, de mostrar lo necio que es no creer en la resurrección, cuando realmente tienen personas a su alrededor, los corintios, los que estaban en esta ciudad, que hacen cosas que asumen que sí va a haber resurrección. No sé exactamente qué es lo que es, se ha dicho mucho acerca de estos que se bautizan por los muertos. Muchos comentaristas tienen divergencia de opiniones, pero la idea central es esa. Si no hay resurrección, entonces esas personas están haciendo una locura. Si no hay resurrección, el mismo apóstol Pablo lo que continúa diciendo. El mismo apóstol Pablo, ¿por qué se estaría exponiendo a peligros de muerte si él no creyera que algún día va a resucitar? Eso es argumentos del tipo práctico. Y al final les dice, versículos 33 y 34, no se equivoquen, no escuchen malas conversaciones, estén vigilantes, no pequen, no crean a los que les dicen lo contrario, porque estas personas simplemente no conocen a Dios. La resurrección existe, eso es lo que quiere decir Pablo aquí, y nos vuelve a decir,
¿Por qué entonces nos exponemos a tantas cosas si de verdad no creyésemos que es así? Versículos 35 hasta el aproximadamente 50 o 52 tienen que ver con el cómo de la resurrección. ¿Cómo va a pasar? Y va a hablar de los cuerpos. ¿Qué pasa si no hay cuerpo? ¿Qué pasa si alguien murió quemado? ¿Qué pasa si alguien, no sé, una vez leí que cuando cayó la bomba atómica, la temperatura fue tal que evaporó personas? Entonces, ¿qué va a pasar con esos cuerpos? Y la respuesta de Pablo es necio, tonto, testarudo. ¿Qué le cuesta al Dios todopoderoso crear y regenerar el cuerpo de alguien? Y no solo dice eso, sino que introduce la idea de una semilla. Es una metáfora. Es como que el cuerpo fuera una semilla y que es enterrada, plantada, para que después salga con su gloria definitiva. Es la misma sustancia, la misma naturaleza, pero primero tiene que ser enterrada para que después surja. Y él dice, eso mismo pasa con la resurrección. Eso mismo pasa allí. Y esto nos habla de una de las verdades más importantes de la Escritura con respecto a esto. La resurrección no va sola, la resurrección del creyente no va sola. La resurrección del creyente va con una transformación. Versículo 51. No todos dormiremos, todos seremos transformados. Siempre que se habla de resurrección, tienes que entender y tenemos que recordar de que no simplemente vamos a volver a vivir, sino que Dios va a transformar tu cuerpo también. El versículo 42 comienza a dar algunas características de cómo va a ser este cuerpo resucitado y transformado. Va a ser incorruptible versus lo anterior que era corruptible, sin pecado y sin afectación del tiempo. No se va a desgastar, no se va a cansar, no va a morir. Versículo 43 va a ser glorioso versus deshonroso o vergonzoso, como se puede traducir esa palabra. Imagínense a la persona más estupenda que puedan pensar. Y Pablo dice, es vergonzoso versus lo que va a venir a futuro. En debilidad, versículo 43 también, versus hecho de manera poderosa. Es una resurrección potente, es una resurrección eficaz. Cristo el Señor la está logrando. Versículos 44-46, va a ser una resurrección con cuerpos espirituales. Alguien me va a decir, ya, pero tú dijiste que eran cuerpos físicos. Son cuerpos igual. Que sean espirituales tiene que ver con que vienen con el poder de Dios, su procedencia, su potencia, su vitalidad viene de Dios, pero son cuerpos, son físicos, son corporales, espirituales, en contraste con el cuerpo actual que tenemos, que es dirigido por nuestra naturaleza y sentidos carnales. Versículos 47-49 van a ser cuerpos celestiales versus los cuerpos de hoy terrenales. Así como el Señor es celestial, así como el Señor es divino, así nosotros también seremos hechos a su imagen y semejanza de Dios. Celestiales, adecuados para estar en su presencia de manera perfecta. Y el versículo 50 nos dice que es totalmente necesario nuevamente que exista esta transformación gloriosa. La carne y sangre no pueden heredar la vida eterna, no pueden ir al cielo. Tiene que Dios intervenir con una transformación de gloria. Paso a mi siguiente punto, el descanso del creyente. No abandono el pasaje, vamos a dar vueltas aquí prácticamente todo el rato. ¿Cuándo pasará esto? Transformación común para todo creyente, versículo 23, dice, en su venida. Así termina el versículo 23. Los que son de Cristo van a ser resucitados en su venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, también menciona que es en su venida.
dice, el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, quiero explicar qué es lo que pasa con los creyentes que partieron ahora, con los que ya han partido. Todos tenemos familiares que han partido a la presencia del Señor. Y cómo entonces se armonizan estas cosas. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 23, él dice que partir a la presencia de Dios, incluso ahora en este tiempo, es muchísimo mejor. Quiero que se queden por favor con esa idea. Aquí estamos nosotros, él dice, yo quiero partir a la presencia del Señor, es muchísimo mejor. Pero el mismo apóstol Pablo, en la carta siguiente a 1 de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, nos dice que, y él establece ahí una metáfora de que el cuerpo es como una vestidura, por así decirlo, y que esta vestidura puede ser quitada, él puede ser desnudado. Y eso se refiere a que él muere, su vestidura se va y él parte a la presencia del Señor solo desnudo, siguiendo la metáfora, solo en alma, pero no en cuerpo. Su cuerpo quedaría en el cementerio, ¿no? Y eso no suena tan bien. Pablo dice que él no quiere ser desnudado, sino que él quiere que el Señor venga antes, para que la transformación ocurra antes de que él pase por la muerte y sea desnudado, y así él va a estar en la presencia del Señor sin haber pasado por ese evento. Entonces tenemos dos descripciones que parecen medio antagónicas. Una, muchísimo mejor. La otra, preferiría no hacerlo, preferiría lo otro, preferiría algo más. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, se ven almas de algunos que murieron durante la tribulación y que están descansando en Dios, conscientes, no hay un dormir, no hay un sueño, pero tienen una expectativa, están esperando algo, están esperando justicia y están esperando reivindicación. Entonces también ese estado solo en alma tiene peros, tiene detalles. Eso es lo que les quiero mostrar y enseñar. No es un estado perfecto, no es un estado definitivo. Entonces tenemos tres estados. El estado actual, en el que estás ahora tú y yo, como seres humanos completos, cuerpo y alma, pero afectados todavía por el pecado, limpiados por Cristo, pero ahí están. Nuestros hermanos queridos que han partido a la presencia del Señor están en otro estado, muchísimo mejor, pero no perfecto, no eterno ni ideal. Muchísimo mejor, insisto en eso. Nadie piense que es malo, es muchísimo mejor. Pero está el tercer estado definitivo. Y ese es cuando Cristo venga. Y lo que va a pasar ahí es que Él va a resucitar los cuerpos, transformarlos, y las almas de los que están con Cristo volverán al cuerpo, y así estaremos por siempre con el Señor. Ese es el estado definitivo. Y si estás vivo para cuando el Señor venga, tu cuerpo va a ser transformado sin resurrección. Pero todos pasaremos por la resurrección. Eso es. Y las implicancias de eso son maravillosas. Absolutamente maravillosas. Si el cielo también es físico, si hay una componente corporal en el cielo, entonces el cielo no es fome. El cielo es infinitamente más glorioso de lo que se podría imaginar. Sin pecado, sin maldad, sin corrupción. Personas al 100% personas, humanos, pero en total y completa sintonía con Dios, enteramente dirigidos por el Espíritu de Dios y deleitándote en Él. Esto quiere decir que vas a poder reconocer a las personas amadas, vas a poder conversar con ellas, vas a poder hacer actividades. No pierdes ninguna facultad. Eso es lo que les quiero decir. Vas a poder
compartir, vas a poder gozarte de la nueva creación que Dios va a hacer, el cielo nuevo y la tierra nueva, pero sin ningún pecado. Y vas a poder gozarte del Señor Dios Todopoderoso de una manera perfecta. Lo que quiero decir es que no hay ningún abrazo que vaya a quedar pendiente. Lo que quiero decir es que no hay ningún aroma o sabor o gusto o deporte tal vez que quisieras hacer, que anhelaras hacer y que no puedas hacer. Lo que quiero decir es que Dios tiene diseñadas para ti actividades que tienes que hacer y son gloriosas, son preciosas y Dios te va a capacitar completamente para eso. No es nada fome, nada fome. Podrás apreciar a Dios de una manera infinitamente superior y podrás apreciar también a tus hermanos de una manera infinitamente superior. Y vuelvo a 1 Corintios, el versículo 28, permeando todo eso, dándole sentido máximo a eso, nuestro Dios siendo todo en todos, para que Dios sea todo en todos. Ese es el cielo. Esas son las implicancias de que la resurrección exista con transformación para el creyente. El cielo, entonces, en su dimensión espiritual, pero también física, es lo más maravilloso, glorioso y perfecto que te puedas imaginar, y elévalo a 10.000 millones de millones. Ese es el descanso del creyente. Esa es la esperanza del creyente. Eso es lo que te espera a ti y me espera a mí. Serás resucitado, serás transformado y literalmente lo vas a experimentar en carne propia. Termino con la muerte de la muerte. Ustedes saben que los filósofos griegos hablaron muchas cosas. Sócrates y Platón planteaban la idea de que el cuerpo era la cárcel del alma, así le llamaban, y que por lo tanto la muerte realmente era casi un amigo que te liberaba de este cuerpo. Y muchas veces, de hecho, se escuchan cosas así, como si fuera una gran liberación. Alguien consolará en algún funeral y dice, al fin fue librado de este cuerpo de muerte y descansa eternamente de manera espiritual con Dios. Por mucho pasaporte cristiano que le quieras poner a eso, no es ese el estado eterno. No es esa la esperanza cristiana. Eso más parece filosofía griega. Por otro lado, se escucha cada vez más, y de hecho tiene razón, la idea más científica, más fría, de que la muerte es una etapa completamente natural de la vida, de que nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, eso nos dicen, y es verdad, es totalmente así. Pero eso también tiene problemas, no resuelve tu condición moral, espiritual delante de Dios. Eso simplemente describe qué es lo que va a pasar. Pero en este pasaje tenemos a la muerte presentada de una manera distinta, ni como los filósofos griegos, ni más como nos dice la ciencia. Tenemos la muerte presentada desde la óptica de Dios. Versículos 26, versículos 51 al 57. Versículo 26 dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo el Señor va a destruir a todos sus enemigos algún día y la muerte es contada como uno de ellos. La muerte es personificada aquí. La muerte es presentada como un poder que tiene a gente en sus garras, por así decirlo. Y Pablo nos dice aquí que algún día va a ser vencida. Versículos 55 y 56 nos muestran que la muerte tiene un arma máxima con la que daña, que es el pecado. Y les cito una cita que me encantó de un reverendo que se llamaba Robert Candlish. Dice, el hombre muere no como criatura, sino como criminal.
Es el pecado lo que trajo la muerte. La muerte no es natural para Dios. Eso es lo que les quiero decir. La muerte no forma parte de un proceso natural creado por Dios. Es natural porque precisamente el pecado lo corrompió todo. Pero en la creación original de Dios y en el futuro eterno no va a haber muerte. Va a haber sido destruida. Va a haber sido muerta. ¿Y por qué le puse ese título? Por los versículos que están después, que dice el versículo 54, sorbida en la muerte en victoria, que es una cita de Oseas 13:14, en la que Dios dice, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu sepulcro, o seré tu destrucción, o Seol. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Y saben cómo se logra esto? Se logra mediante resurrección. La muerte de la muerte es resurrección. Ahora bien, todo lo que hemos escuchado hasta este punto, si solo fuera hasta ahí, suena un poquitito forzado llamarle la muerte de la muerte, que la muerte ya se acabó, porque hemos hablado del creyente, ¿no? Si pensamos la muerte como una cárcel, como un poder, entonces que el Señor Jesucristo haya resucitado de los muertos, y nosotros creemos que es la victoria sobre la muerte, pero si solo fuese eso y nada más, sería exagerado decirle que venció a la muerte de una manera definitiva. Más parecería que se escapó de la muerte, no que la destruyó. Y pasa lo mismo si es que continuamos con la metáfora y decimos, ok, el Señor viene y resucita a los creyentes y se los lleva. Más parece una negociación forzada con la muerte, no una victoria total y absoluta, porque después de todo, seguirían en las garras de la muerte otras personas, los enemigos de Dios, los incrédulos, pecadores. Es como si el Señor hubiese negociado con la muerte, muerte, dame a los míos, yo los redimí, pero tú quédate con el resto y tú ten tu reino allá y yo me quedo con mi reino acá. Pero ¿saben qué? Nuevamente suena raro. Y lo que yo les quiero decir en estos pasajes y lo que nos muestran el versículo 26 y los versículos 50 al 57 es que la resurrección es la muerte de la muerte en su forma completa, total. ¿Cómo es entonces que nuestro Señor va a matar a la muerte? Va a haber una resurrección completa. Y ahora quiero ir rápidamente a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 dice así, versículo 28 y 29. El Señor Jesús enseñando dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Él mismo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, esta resurrección con transformación, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto es totalmente concordante con Apocalipsis. Si se acuerdan, en Apocalipsis capítulo 20, el juicio del gran trono blanco, se insiste en innumerables cantidades de veces en ese pasaje de pocos versículos en que la muerte tiene que entregar a los muertos, o el mar tiene que entregar a los muertos, y los muertos están, y los muertos allí están de pie, están vivos. Fueron resucitados. Solo que sin la transformación gloriosa. Fueron resucitados con los cuerpos tal como están, simplemente no van a morir eternamente, pero no tienen la gloria que tiene la resurrección del creyente. Y después van a la muerte segunda, que es un estado también corpóreo. Muerte segunda es metafórico. Es terrible el destino, pero es corpóreo, es físico también. Y espiritual. No quiero enfatizar necesariamente el castigo eterno, sino que quiero enfatizar que la resurrección es la forma de destruir completamente a la muerte. Y la única forma de destruirla completamente es que no quede nadie en las garras de la muerte.
Y eso lo va a lograr el Señor. A los creyentes mediante resurrección de vida, resurrección con transformación y descanso. A los inconversos, resurrección de condenación. Pero nadie va a quedar muerto. Así es como la muerte es destruida. Así es como la muerte muere. Y no habrá más muerte. No habrá más muerte. En otras palabras, destruir a la muerte no es simplemente hacer que las personas dejen de morir, sino que es impartir vida a los que ya murieron. Y eso va a hacer el Señor ahí. Ese es tu Señor. Esa es la grandeza de su poder. Esa es la gloria que Él tiene. Él es la resurrección y la vida. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el dominio de la muerte y del Hades. Y así, y solo así, vuelvo a 1 Corintios 15, se cumplirá entonces esta palabra, dice versículo 54, se cumplirá la palabra que está escrita, absorbida en la muerte, en victoria. La resurrección. Porque Cristo, por medio de la resurrección, destruyó a la muerte. Esa es tu esperanza. Cristo el Señor es todopoderoso y un día te va a resucitar. Y yo lo que quiero es, de nuevo, que tomes tus binoculares espirituales o tus telescopios espirituales, como tú quieras, y mires más allá. Mires más allá incluso de tu propia muerte. Mires incluso más allá de 100 años o 1000 años. Y quiero que esta esperanza que está ahí pueda permear tu vida el día de hoy y que nos lleve a exclamar lo que está al final. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza cristiana es resurrección. Tú vas a ser vindicado completamente por Cristo el Señor. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso les quería dejar el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta reunión, por tu palabra que se ha impartido en doble exposición. Te rogamos, nuestro Dios, que la bendigas. Te rogamos que nos ayudes a apreciar tu grandeza, apreciar tu infinito poder y que nuestras vidas sean acordes a eso. Te rogamos por la predicación del Evangelio, te rogamos, Padre Celestial, que impartas vida en aquellos que tal vez aún no te conocen y que haya gozo en los cielos por ello. Bendice, te rogamos a cada uno de nosotros, a los que no pudieron venir también, y guárdanos en las distintas actividades que hay. Quedamos en tus manos, nuestro Dios, te alabamos y bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.